El coronel Douglas McGregor es una figura atípica en la política y el ejército de Estados Unidos. No puede clasificarse como parte del mainstream, pero tampoco se le puede considerar un radical. No teme ir contra la corriente, y lo hace no por afán de notoriedad, sino basándose en la experiencia y el análisis. Participó en la operación Tormenta del Desierto, fue asesor en la administración de Trump, es oficial, estratega y escritor. Conoce a fondo tanto las estructuras militares como los entresijos del poder político. Por eso, sus declaraciones, especialmente en el actual clima de tensión, siempre se reciben como relevantes y dignas de atención. En los últimos tiempos ha vuelto a estar en el centro del debate por su dura evaluación de la política de Donald Trump y de lo que sucede en Europa del Este. Según McGregor, todo lo que concierne a la política exterior de UU, bajo Trump puede describirse con una sola palabra: impulsividad. Y no se refiere solo a discursos emocionales o decisiones abruptas, sino a la total ausencia de una estrategia coherente y bien pensada. Hoy Trump afirma que el conflicto en Europa del Este no le concierne. Mañana aprueba el envío de armas a la zona de combate, y al día siguiente acusa a sus propios funcionarios de socavar los intereses nacionales. McGregor señala con ironía: eso no es una estrategia, es una improvisación política en vivo. Sus palabras más contundentes fueron sobre una reciente declaración de Trump, realizada durante uno de sus mítines, donde el exmandatario, ahora de nuevo en funciones, dijo una vez más: este conflicto no es mío. Según el coronel, esa afirmación no es solo infundada, sino que contradice los hechos. Si realmente quisiera mantenerse al margen, tendría todas las herramientas para hacerlo. Pero en la práctica, sigue aprobando envíos, no retira a los asesores militares, no cesa el apoyo político. Por lo tanto, este conflicto hace tiempo que también es suyo, afirma McGregor. Recuerda que ya en las primeras semanas tras asumir el cargo, Trump pudo haber cambiado radicalmente el rumbo. El presidente de UU tiene la autoridad para suspender decisiones de política exterior adoptadas por su predecesor, incluyendo las relacionadas con la ayuda militar. En la práctica, eso habría significado anular todos los paquetes de apoyo previamente aprobados, congelar el envío de armas y retirar al personal, incluidos instructores y representantes de inteligencia. Habría sido la ruptura total de la que Trump habla, pero que nunca ejecutó. McGregor subraya: si afirmas que este no es tu conflicto pero sigues firmando documentos de apoyo militar, eso significa que o estás engañando al público o no comprendes lo que estás haciendo. El tema central de la intervención de McGregor fue el análisis de la magnitud del involucramiento humano en el conflicto. Con cautela, pero sin rodeos, señaló que el país en cuestión ha tenido que enfrentar un precio extremadamente alto. Según sus estimaciones, se trataría de entre 1.200.000 y 1.500.000 personas. Subrayó que no se trata de cifras oficiales, sino de una aproximación basada en múltiples indicios indirectos. McGregor llama la atención sobre el hecho de que el panorama estratégico del conflicto ha cambiado. A su juicio, los envíos de armas ya no alteran el equilibrio de fuerzas. Cada nuevo paquete de ayuda militar, cada nuevo avión o sistema de artillería solo prolonga la agonía, pero no resuelve ninguno de los problemas, afirma. En este contexto, pasa a criticar al círculo cercano de Trump. Se refiere con dureza al exgeneral Keith Kellogg, quien recientemente propuso una idea muy controvertida: dividir el país en cuestión al estilo de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. Kellogg sugirió crear algo similar a una zona de control conjunto, como lo fue Berlín, con sectores estadounidenses, rusos y europeos. McGregor comenta con sarcasmo: ¿este hombre realmente cree que en Moscú alguien estaría dispuesto siquiera a discutir tales esquemas? Eso es ingenuidad o una absoluta falta de comprensión geopolítica. Recuerda que la analogía con la Alemania de 1945 no solo está obsoleta, sino que no se ajusta a la realidad actual. Entonces existía un consenso internacional, una red de aliados, una infraestructura devastada,
una capitulación y acuerdos concretos. En el caso del país en cuestión, nada de eso existe ni puede existir. Rusia no es la Unión Soviética. Washington ya no es el mismo de mediados del siglo XX, y desde luego, ningún París o Bruselas va a desplegar tropas en ningún sitio sin una dura reacción de Moscú, explica el coronel. También duda de que estas propuestas sean el fruto de un análisis real. Probablemente sea un intento de crear la ilusión de movimiento, como si estuviéramos pensando, planeando, debatiendo algo. En realidad, vacío. Nadie tiene un plan B, porque nadie... En este sentido, escuchen lo que dice McGregor. Es sumamente interesante. Cito. Creo que la política exterior de EII es algo bidimensional. Por un lado, está lo que dice Donald Trump en un día determinado. Por el otro, está el constante aparato burocrático neoconservador, del cual su administración sigue formando parte. Es decir, hay dos niveles. Él es un hombre impulsivo. No veo en él ninguna estrategia, ningún enfoque coherente sobre absolutamente nada, ni en cuanto a la deportación masiva de ilegales, ni en la protección de las fronteras, ni en el deseo de terminar el conflicto en el país en cuestión lo antes posible. ¿Dónde está la estrategia? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el marco? Simplemente no existe. Así que todo se reduce a, hoy Trump dijo esto, ayer dijo aquello. Y probablemente a él eso le parece bien. Y por otro lado están todas esas personas que mencionaste. Alguien dijo recientemente, si contratas payasos, no te sorprendas si obtienes un circo. Pues ese resto del equipo, eso es precisamente lo que es. Un circo. Y uno de los principales directores de este espectáculo aparece en pantalla el domingo por la mañana. El domingo por la noche, regresando a bordo del Air Force One, el presidente Trump habló largo rato sobre el conflicto en el país en cuestión. Hemos reducido su intervención a 60 segundos. Antes de que escuchen sus palabras, les planteo una pregunta. ¿Es ya este el conflicto de Trump? Esto es lo que dijo. ¿Un ataque el domingo de Ramos? Es horrible. Me dijeron que fue un error. Todo esto es horrible. Este conflicto en sí mismo es un abuso de poder. Biden les dio miles y miles de millones de dólares. No debió permitirlo. Si tuviera un mínimo de inteligencia, que no tiene y nunca tuvo, no habría permitido que empezara este conflicto. Conmigo, nunca habría comenzado. Pero ahora es su conflicto. Y yo solo quiero detenerlo, para salvar vidas. Rusos y representantes del país en cuestión, todos merecen vivir. Solo quiero detener esto. Pero aquí está el problema. La ley que permitió a Biden enviar entre 165 y 190 mil millones de dólares en ayuda militar, según distintas estimaciones, también permite que cualquier presidente decida unilateralmente si enviar armas o no. Y ya Trump, como presidente, envió aproximadamente 1.000 millones de dólares en equipamiento militar. Entonces, la pregunta sigue siendo, si él continuó con los envíos, ¿es o no es ya su conflicto? McGregor. Sí. La única manera en que él podría no considerar esto su guerra habría sido firmar, al día siguiente de su investidura, un decreto de suspensión total de toda ayuda militar al país en cuestión, retiro de todas las tropas e inteligencia estadounidenses en un plazo de 48 horas. Pero no lo hizo. Al contrario, continuó con la política de Biden. Y eso significa que ahora es su responsabilidad. ¿Por qué Trump no detuvo el conflicto? Él podría haberlo terminado. Sabe cómo hacerlo, pero está rodeado de personas que lo convencen de ir en contra de sus propios instintos. En abril de 2022, me llamaron desde Mar-a-Lago y me preguntaron, ¿qué opinas sobre el país en cuestión? Respondí, es una catástrofe. Hay que detener todo de inmediato. Del otro lado de la línea, una voz replicó, pero todos aquí dicen que ese país está ganando y que Rusia está perdiendo.
Respondí. Eso no es cierto. Y además, no tenemos ningún interés en ese conflicto. Lo que necesitamos es estabilidad, no participación. Pero Trump siempre ha tenido asesores como Gorka, Waltz, no importa cómo se llamen. Ellos lo convencen de que sin intervención de no pasará nada y que pareceremos débiles si no imponemos nuestra solución. Pero esto no es una pelea de UFC ni un partido de baloncesto. Se trata de la vida de millones de personas. Si no nos detenemos, esto puede expandirse. No porque Putin lo quiera, sino porque en París, Berlín y Londres hay idiotas en el poder que sí podrían provocar una escalada. Y sí, para los políticos de Lituania, Letonia y Estonia esto puede parecer una oportunidad conveniente, pero podrían ser borrados del mapa en 24 horas. ¿Qué debe hacer Trump? Él es de facto el jefe de la OTAN. Si se levanta y dice, se acabó, nos retiramos, ya no apoyo esto, la situación cambiaría de inmediato. El presidente del país en cuestión perdería el poder. Por eso ahora este es su conflicto. Es trágico. No era necesario. Él no lo quería, pero no lo detuvo. Y eso significa que ahora es su responsabilidad. Kellogg, créanlo o no, propuso una solución. Suena loco, pero eso es lo que propuso. Dividir el país en cuestión como Berlín después de 1945. Surge la pregunta, ¿dónde estuvo estos últimos 3 años? ¿Realmente cree que una propuesta así sería siquiera considerada por el ministro de Relaciones Exteriores ruso o por cualquier otro que participe en las negociaciones? Obviamente, la audiencia de Kellogg no está en Moscú. Él habla para las capitales de Europa Occidental, las mismas 3 que mencioné antes. Y, por supuesto, para Washington. Es para ellos. Para las personas que todavía creen que prolongar el conflicto traerá beneficios a Europa y al mundo en general, aunque no hay ninguna prueba de ello. El conflicto es destructivo. Perjudica a todos, económica y estratégicamente, incluso a los propios Estados Unidos. ¿Qué hemos aprendido en los últimos años? En primer lugar, nuestro armamento, táctica y organización no funcionan en condiciones reales de combate. El campo de batalla moderno no es lo que los generales estadounidenses esperaban. El mundo ha cambiado. Los rusos se han adaptado, nosotros no. Y como resultado de las decisiones de los llamados genios al mando del ejército estadounidense, las pérdidas ascienden de 1.200.000 a 1.500.000. El conflicto está perdido. Rusia avanza hacia el oeste, consolidando sus posiciones antes de finalizar la operación de forma definitiva. Pero nos negamos a reconocer esa realidad. Si mirara objetivamente el terreno, entenderíamos que no somos capaces de oponernos eficazmente a Rusia por la vía militar. El segundo error, el económico. Los aranceles impuestos contra China revelaron nuestra debilidad. Quienes los promovieron, como Peter Navarro, supusieron que el capital fluiría hacia el mercado estadounidense. Pero nada de eso ocurrió. El mercado de bonos del Tesoro es un desastre. La tasa puede llegar al 5%, y entonces vendrá el colapso, porque los japoneses y chinos están comenzando a deshacerse en masa de los bonos estadounidenses. Y pese a todo esto, Trump oscila entre declaraciones de paz y acciones que supuestamente demuestran fuerza. Es una locura. Casi el 50% de los componentes de todos los antibióticos en se producen en China. Según el Financial Times, el caza F-35, columna vertebral de la Fuerza Aérea de requiere materiales raros que solo China suministra. Y además, China posee casi $1 billón en bonos estadounidenses. ¿Alguien le recordó todo esto a Trump antes de imponer aranceles del 145% a todos los productos chinos? Alguien dijo, si contratas payasos, no te sorprendas si obtienes un circo. Y es cierto, nadie siquiera se molestó en estudiar la situación. Todo se hace de forma impulsiva, apresurada, y principalmente,
por el propio presidente. Necesita personas inteligentes, prudentes, reflexivas, capaces de analizar. La historia enseña que antes de actuar, especialmente en el ámbito militar, uno debe entender claramente qué puede perder. Pero en Washington ahora no hay pensamiento estratégico. Solo arrogancia, ignorancia y exhibicionismo con esteroides. Fin de la cita. Mientras tanto, la política exterior del actual presidente de EEE-UU, Donald Trump, continúa generando muchas preguntas no solo entre los aliados de América, sino también entre sus oponentes. Da la impresión de que las decisiones en relaciones internacionales se toman más con base en la intuición y las creencias personales que en un análisis detallado de lo que ocurre en el mundo. Esta característica se manifiesta especialmente en relación con Rusia y el conflicto en Europa del Este, donde la retórica y las acciones de Washington a veces se contradicen. Un ejemplo claro de percepción distorsionada es la reacción de la delegación estadounidense a los resultados de las recientes negociaciones con la parte rusa. Según informó Kirill Dmitriev, asesor del presidente ruso y participante en las negociaciones, los representantes de EEE-UU se mostraron visiblemente sorprendidos de que en Moscú sigan abriendo restaurantes, funcionen los centros comerciales y se desarrolle activamente el comercio. Ellos esperaban que la economía rusa estuviera colapsada tras la imposición de más de 20.000 sanciones. Sin embargo, la realidad fue otra. La economía de Rusia muestra un crecimiento sólido, y el país ha alcanzado el cuarto lugar en el mundo en volumen de PIB por paridad de poder adquisitivo, superando a Japón. Según el último informe del FMI, en 2024 el crecimiento económico de Rusia fue de casi un 5%. Es uno de los mejores resultados entre las principales economías del mundo. Al mismo tiempo, la inflación se mantuvo bajo control. El rublo permaneció relativamente estable y el desempleo disminuyó. La demanda interna, estimulada por medidas de apoyo estatal, sigue aumentando. Se desarrollan cadenas logísticas internas. Se han intensificado las relaciones comerciales con China, India, los países del BRICS y América del Sur. Todo esto indica que las suposiciones de la parte estadounidense sobre una economía destruida no corresponden con la realidad. Esta brecha en la percepción puede deberse a varios factores. En primer lugar, a la falta de mecanismos analíticos eficaces que puedan evaluar con objetividad las consecuencias de la política de sanciones. La segunda causa es el entorno informativo cerrado en el que se toman las decisiones de política exterior en EEE-UU. Las élites políticas a menudo se guían por informes de centros de estudios respaldados por datos provenientes de medios de comunicación, donde domina una narrativa negativa sobre Rusia. Como resultado, en las negociaciones participan personas que realmente creen en la debilidad del oponente, lo que influye enormemente en el tipo de propuestas que se presentan. Una de esas propuestas fue la idea de desplegar un contingente de paz en el territorio del país en cuestión. La parte rusa declaró categóricamente su rechazo a tales formatos, argumentando que violan los principios de soberanía y que la presencia militar externa es inadmisible. También se planteó la exigencia de celebrar elecciones generales, ya que, según Moscú, el actual liderazgo en Kiev ha perdido legitimidad debido a la ausencia de un proceso electoral. Estas declaraciones reflejan un enfoque integral, basado en la lógica de garantizar la seguridad y restablecer la estabilidad institucional. Sin embargo, desde Washington y Bruselas, llegan señales que demuestran una visión contraria. La administración estadounidense, a pesar de las declaraciones del presidente Trump sobre su rechazo a una mayor escalada, continúa enviando armas, instructores, equipos de radar e inteligencia. Además, en el Congreso de EEE-UU, se están debatiendo nuevos paquetes de ayuda que incluyen garantías financieras ampliadas y el suministro de sistemas de largo alcance. Todo esto, mientras se mantiene una retórica sobre la supuesta intención de alcanzar una solución pacífica. El mayor paradoja es que el propio Trump declaró recientemente: "Este no es nuestro conflicto", distanciándose así de lo que ocurre. Sin embargo,
La práctica demuestra lo contrario. La implicación estadounidense sigue siendo alta, lo que indica o una división interna dentro de la propia administración, o una falta de voluntad para apartarse de la línea de conducta anterior. Kirill Dmitriev señaló que tal comportamiento causa desconcierto en Moscú. Si realmente desea poner fin al conflicto, ¿por qué sigue apostando por su prolongación? En este contexto, la postura de Europa parece aún más contrastante. A diferencia de donde al menos se escuchan declaraciones sobre una posible vía de compromiso, los principales países de la Unión Europea mantienen una postura extremadamente dura. En el espacio mediático domina una interpretación unívoca de los acontecimientos. Rusia tiene la culpa, el conflicto debe terminar exclusivamente en los términos de Kiev, y discutir las demandas de Moscú es inaceptable. Esta retórica excluye incluso la posibilidad de iniciar un proceso de negociación. Una atención especial en las relaciones internacionales en las últimas semanas atrajo la declaración de Donald Trump sobre los orígenes del conflicto en Europa del Este. Por primera vez, un presidente en funciones expresó abiertamente la idea de que Rusia, en esencia, fue provocada. Según Trump, la administración de su predecesor y el liderazgo del país en cuestión adoptaron una política excesivamente agresiva y confrontativa, lo que finalmente llevó a una escalada abrupta. Estas palabras causaron sensación, ya que durante los últimos años Rusia ha sido presentada en la esfera pública occidental como el principal iniciador del conflicto. Este reconocimiento no solo tiene un valor informativo, sino también estratégico. Fue el primer paso hacia una reevaluación del papel de en lo que está ocurriendo. Sin embargo, a pesar de su impacto, la declaración de Trump no fue acompañada de acciones concretas. Ni revisión del programa de ayuda militar, ni un cambio en la línea diplomática, ni el intento de proponer una agenda alternativa para las negociaciones. Esto crea una dualidad. La retórica oficial reconoce errores del pasado, pero la política práctica sigue sin cambios. Para Moscú, esta declaración fue una señal importante. Sin embargo, según las reacciones del Kremlin, también se comprende su limitada relevancia. La ausencia de pasos concretos convierte este reconocimiento más bien en un gesto político, posiblemente dirigido a la audiencia interna estadounidense de cara a las elecciones. No obstante, el planteamiento del tema en sí ya es significativo. Por primera vez, desde el despacho oval se reconoció que el conflicto no tiene únicamente una dimensión rusa, sino también una génesis occidental. Según varios analistas rusos, tales declaraciones muestran que incluso en crece el debate interno sobre el costo y el sentido del conflicto. En un contexto de creciente descontento social, inflación, desafíos migratorios internos y problemas en el sector bancario, el gasto en política exterior, especialmente en el amplio apoyo al país en cuestión, es cada vez más cuestionado. Precisamente Trump, que se posiciona como defensor del aislacionismo y el realismo, fue el primero en atreverse a mencionar que las causas del conflicto son más complejas. Sin embargo, en Rusia tales declaraciones no generan ilusiones. El Kremlin subraya que cualquier palabra sin acciones posteriores no es una estrategia, sino una declaración. Moscú continúa insistiendo en sus condiciones: el estatus neutral del país en cuestión, la renuncia a ingresar en alianzas militares, la celebración de elecciones y la reanudación del diálogo diplomático sobre la base del respeto mutuo. Ninguna de estas demandas ha sido oficialmente aceptada para su discusión, ni por ni por Europa, lo que consolida aún más el actual estancamiento. A pesar del deseo de lograr un acercamiento diplomático, la lógica geopolítica de Rusia y del Occidente colectivo sigue siendo fundamentalmente distinta. Estados Unidos y sus aliados más cercanos continúan defendiendo el concepto del llamado orden internacional basado en reglas. En este enfoque, el criterio clave para considerar correcto o legítimo un comportamiento internacional
es su conformidad con la política de Washington y de las instituciones occidentales. El propio concepto de reglas permanece vago. No está consagrado en el derecho internacional y, en esencia, reemplaza a las normas adoptadas en el marco de la ONU. Desde la perspectiva de Moscú, esta construcción no solo es injusta, sino que socava los fundamentos de la soberanía. Rusia aboga por el regreso a un modelo de relaciones internacionales basado en los principios del multipolarismo, donde los intereses de cada Estado, desde una potencia nuclear hasta un actor regional, deben tenerse en cuenta por igual. Aquí radica una de las principales contradicciones. Lo que Washington llama apoyo a la democracia, en el Kremlin se interpreta como injerencia en los asuntos internos. Las revoluciones de colores, la presión mediante sanciones, el apoyo a la oposición. Todas estas acciones se perciben no como manifestaciones de libertad, sino como herramientas de presión geopolítica. Esa diferencia de percepciones afecta incluso el nivel del lenguaje diplomático. Apela a la comunidad internacional, entendida generalmente como los países del G7 y la OTAN. Rusia, en cambio, pone el foco en plataformas alternativas, BRICS, OCS, OTSC, y llama al mayoría global. Esta colisión hace imposible incluso desarrollar un lenguaje conceptual común. Unos hablan de defensa de la soberanía, otros del orden basado en reglas. Un factor adicional que complica la situación es la dinámica interna en Europa. La postura más dura respecto a Rusia la mantienen tradicionalmente Polonia, Lituania, Letonia y Estonia. Estos países consideran a Moscú como una amenaza estratégica y abogan por el aislamiento total de Rusia de cualquier formato de negociación. Alemania y Francia, aunque más propensas a buscar soluciones diplomáticas, no pueden actuar con independencia debido a problemas internos, limitaciones de coalición y presiones de sus socios de Europa del Este. En este contexto tan tenso, incluso las declaraciones cautelosas de Trump, por ejemplo, que Rusia fue provocada, se perciben como radicales. En condiciones donde la retórica europea sigue siendo tendenciosa, cualquier afirmación que sugiera al menos una culpa parcial de Occidente se convierte en un precedente informativo. Sin embargo, tras las palabras no siguen acciones. Ni en la UKT, ni en se escuchan propuestas sobre una nueva arquitectura de seguridad o sobre el reconocimiento de errores pasados. La situación se agrava por los procesos internos en los países occidentales. Crece la popularidad de los partidos de derecha, se intensifica el euroescepticismo y aumenta la tensión social. En Francia hay una ola de protestas, en Alemania, una inflación récord y una caída de la producción industrial. En Italia, una crisis de confianza hacia la Comisión Europea. Estos procesos reducen la capacidad de maniobra de los gobiernos occidentales, obligándolos a mantener una línea dura en política internacional para no ceder terreno ante sus competidores políticos internos. Al mismo tiempo, Rusia demuestra un modelo diferente de resiliencia. A pesar de la presión sancionadora sin precedentes, la economía del país se ha adaptado. Las exportaciones se han reorientado hacia el este y el sur. China, India, Vietnam, Egipto y Brasil se han convertido en socios clave. Los proyectos de infraestructura se desarrollan al margen de las rutas tradicionales. A través de Irán, el Caspio, el Ártico, se han puesto en marcha mecanismos de pago en monedas nacionales. Se mantiene un alto nivel de disciplina presupuestaria. Se incrementan las reservas de oro y divisas, y se reduce la dependencia externa de las tecnologías occidentales. Este giro hacia Oriente está respaldado institucionalmente. Organizaciones como BRICS o la OCS ganan cada vez más influencia. Se amplían sus miembros, se coordinan proyectos y se discuten instrumentos financieros y monetarios comunes. Rusia no se siente en estos formatos como una parte aislada, sino como un participante con plenos derechos. Esto genera en Moscú la percepción de que está emergiendo una nueva realidad geopolítica en el mundo, en la que no todas las decisiones se toman en Washington. Todos estos factores hacen que el acercamiento diplomático sea extremadamente difícil.
Las partes no solo parten de intereses distintos, sino de modelos de interacción incompatibles. El diálogo se ve obstaculizado por el hecho de que ninguna de las partes reconoce la legitimidad de la lógica de la otra. En este contexto, cualquier negociación se convierte en una sucesión de monólogos paralelos, con léxicos distintos, referencias políticas diferentes y expectativas completamente opuestas sobre el orden mundial. Por ello, a pesar de las múltiples declaraciones, foros, visitas e iniciativas, los pasos reales hacia la desescalada brillan por su ausencia. Cada parte se reafirma dentro de su propio sistema de coordenadas. Estados Unidos sigue apelando a su interpretación de las reglas. Rusia, al derecho internacional y a la soberanía. Europa oscila entre la lealtad a la OTAN y el creciente descontento interno. Y el sur global cada vez más opta por la neutralidad y el pragmatismo, tratando de sacar provecho de los cambios en el equilibrio global. Mientras una parte ve en lo que ocurre una amenaza al orden global y la otra, su transformación, es imposible acercar posturas. Lo que se necesita no es simplemente un compromiso sobre puntos concretos de la agenda, sino una seria reevaluación de los principios mismos sobre los que se construye la arquitectura internacional. Sin ello, cualquier esfuerzo diplomático seguirá siendo activo en apariencia, pero en esencia estará bloqueado.